¿Te has despertado a las 3 de la mañana con una sensación extraña, como si algo invisible te observase? No es casualidad. En Efesios 6:12 se nos advierte: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Este versículo revela que hay una guerra espiritual activa, incluso cuando el mundo duerme. A esa hora, cuando la mayoría descansa, el enemigo opera en silencio, buscando entrar por puertas abiertas en tu vida. Hoy profundizaremos en este fenómeno espiritual y te mostraremos qué debes hacer exactamente cuando el enemigo ataca a las 3 de la madrugada. Te ayudaremos a identificar las señales de opresión. Te revelaremos el poder de la oración nocturna y cómo posicionarte con autoridad espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en medio de la oscuridad? Desde tiempos antiguos, la noche ha sido escenario de batallas espirituales que los ojos humanos no alcanzan a percibir. Cuando el mundo duerme y reina el silencio, hay una actividad que no cesa: el movimiento del reino de las tinieblas. Y si te dijera que a las 3 de la mañana se abre una ventana específica donde esas fuerzas actúan con mayor intensidad. ¿Te has despertado alguna vez justo a esa hora, sintiendo una presión en el pecho, una inquietud inexplicable o incluso una sombra que te observaba sin razón aparente? No es casualidad. La Biblia nos revela que hay momentos específicos donde el enemigo intenta actuar con más poder. Efesios 6:12 nos dice con claridad: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo no habla en metáforas, nos está advirtiendo de una realidad invisible pero profundamente real. La lucha espiritual es constante, pero hay horas donde el terreno se vuelve más vulnerable, más propicio para que el enemigo intente sembrar el miedo, la confusión y el caos. A las 3 de la mañana el cuerpo humano se encuentra en su estado más vulnerable. El sistema nervioso está en su punto más relajado. La mente baja sus defensas conscientes y el alma, en ese delgado velo entre el sueño y la vigilia, se vuelve más sensible a lo espiritual. Muchas culturas, religiones y estudios antiguos coinciden en que esta hora ha sido siempre asociada con manifestaciones sobrenaturales. Sin embargo, más allá de supersticiones, lo verdaderamente revelador es entender lo que espiritualmente ocurre en ese momento. Jesús en varias ocasiones se apartaba en la madrugada para orar. Marcos 1:35 lo describe así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No es coincidencia. La madrugada no solo es un terreno donde el enemigo acecha, sino también un campo estratégico donde Dios puede hablar con claridad a aquellos que están dispuestos a escuchar. Es una hora de guerra, pero también una hora de revelación. El enemigo lo sabe y por eso también actúa con fuerza en ese horario. En la tradición cristiana, las 3 de la mañana han sido vistas como una hora contraria a las 3 de la tarde, el momento en que Jesús entregó su espíritu en la cruz. Mateo 27:46 nos dice: como a la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. La hora novena corresponde a las 3 de la tarde, el momento del sacrificio supremo. En contraposición, las 3 de la madrugada se interpretan simbólicamente como la hora en que el enemigo intenta burlarse del sacrificio, intentando corromper lo santo en lo secreto. No es de extrañar que muchos testimonios cristianos relaten experiencias de ataques espirituales, sueños demoníacos o perturbaciones justo en ese
momento. Satanás no descansa y sus planes son siempre oscuros, siempre buscando puertas abiertas por donde entrar y oprimir. Pero cuando comprendemos esto a la luz de la palabra, comenzamos a ver que no estamos a merced del enemigo. Tenemos armas, tenemos autoridad y sobre todo tenemos una posición en Cristo que nos permite resistir todo ataque de las tinieblas. Un joven relató que durante años se despertaba a las 3:03 de la mañana con una angustia inexplicable. Al principio pensaba que era ansiedad, estrés o incluso insomnio, pero con el tiempo comenzó a notar que cada vez que se despertaba, su mente era invadida por pensamientos negativos, desesperanza, miedo al futuro e incluso impulsos autodestructivos. Fue solo cuando comenzó a orar y a proclamar la palabra, en ese momento, que las cosas cambiaron. El enemigo ya no tenía lugar. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este testimonio no es único. Cada vez más personas han comenzado a identificar que lo que creían que era simplemente una interrupción del sueño es en realidad un llamado a la guerra espiritual, un aviso, una alerta desde el mundo invisible. Es importante entender que el enemigo no actúa sin permiso ni sin legalidad espiritual. Si tiene acceso es porque hay una brecha. A veces basta con una mente desenfocada, una rutina de oración abandonada o incluso la falta de perdón para que ese acceso se abra. Pero hay algo más profundo. El enemigo conoce los tiempos. Él sabe cuándo estás más débil, cuándo estás pasando por un valle emocional o espiritual y espera el momento de mayor oscuridad para lanzar sus dardos. Salmo 91, 5-6 nos dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esta palabra es una promesa de protección, pero también una revelación de que el terror nocturno es real. Las saetas invisibles existen. Y si Dios lo menciona, es porque quiere que estemos preparados. Muchos creyentes han minimizado el impacto de la madrugada. Piensan que solo se trata de horarios incómodos o momentos aleatorios de insomnio. Pero los que han aprendido a discernir el espíritu entienden que esa hora no debe pasarse dormida si el Espíritu Santo te despierta. Cuando sientas esa inquietud, cuando te despiertes sin razón aparente y el reloj marque esa hora oscura, no vuelvas a dormir inmediatamente. Escucha, discierne y si es necesario, levántate y ora. Hay batallas que solo se ganan en la madrugada. Hay cadenas que solo se rompen cuando el alma se encuentra a solas con Dios en el silencio de la noche. Job 33, 14-15 nos da una pista de cómo Dios también habla en ese horario. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Aquí entendemos que Dios también aprovecha ese momento para revelar, instruir y advertir. El problema es que estamos demasiado dormidos espiritualmente como para entenderlo. Hay una historia en el Antiguo Testamento que refleja el poder del clamor en medio de la noche. En Éxodo 12, justo antes de que el ángel de la muerte pasara por Egipto, Dios instruyó al pueblo de Israel que marcaran sus puertas con la sangre del cordero. Fue durante la noche, en la hora más oscura, cuando la protección divina cubrió a quienes estaban bajo el pacto. Esa imagen poderosa es un paralelo profético con lo que ocurre cuando nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo en oración. No importa cuán fuerte sea el ataque. Si el enemigo ve una casa sellada espiritualmente, no podrá entrar, no podrá tocar, no podrá destruir. Pero esa cobertura no es automática. Requiere conciencia, requiere intimidad,
requiere obediencia. En una ocasión una mujer compartió cómo durante varios meses tenía pesadillas terribles todas las noches a la misma hora. Veía figuras oscuras en su habitación. Sentía que alguien se sentaba en su cama. Incluso llegó a experimentar parálisis del sueño. Fue a médicos, psicólogos, pero nada funcionaba. Hasta que un día, una anciana de su congregación le dijo: la próxima vez que eso ocurra, proclama el Salmo 91 en voz alta. Aún si estás temblando, hazlo. Esa noche, a las 3:05 de la mañana, el ambiente volvió a oprimirse. Pero esta vez ella no se escondió bajo las cobijas. Se incorporó en la cama y temblando dijo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A medida que avanzaba en la lectura, la atmósfera cambió. El miedo desapareció y nunca volvió a tener esas experiencias. El poder de la palabra pronunciada en fe rompe toda opresión. La madrugada no debe ser temida, debe ser entendida, porque cuando el enemigo actúa con más fuerza, también el cielo está atento. Daniel 10 nos cuenta cómo el profeta oró por 21 días y un ángel fue enviado con la respuesta desde el primer día, pero fue detenido por un príncipe espiritual de Persia. Esto nos muestra que hay resistencias en el mundo espiritual que se enfrentan mientras dormimos, mientras oramos, mientras intercedemos. A las 3 de la mañana puede estar librándose una batalla por tu familia, por tu mente, por tu propósito. No lo ignores, no lo duermas. Entiende que tu despertar en esa hora puede ser una invitación divina para participar activamente en esa guerra. Una oportunidad para ejercer autoridad, para romper ciclos, para proteger lo que el enemigo quiere robar. Si hoy estás atravesando una temporada donde te despiertas constantemente en la madrugada, no lo veas como una molestia. Velo como un llamado, un clamor desde lo alto. Tal vez Dios está tratando de despertarte espiritualmente. Tal vez esa hora es la única en que puede hablarte sin distracciones, sin ruido, sin interferencias. Aprovecha esa hora, rédimela, conságrala. Porque si bien es cierto que el enemigo ataca, también es cierto que cuando un hijo de Dios se pone de pie en medio de la noche y clama, el cielo se abre y no hay oscuridad que pueda resistir la luz que emana de una oración sincera en medio de la noche. Despertar en la madrugada y no poder volver a dormir con tranquilidad puede ser más que una simple interrupción del sueño. Cuando la conciencia se activa en un momento donde todo a tu alrededor parece en reposo, es posible que no sea una coincidencia. En muchos casos, ese despertar inesperado es una señal de alerta espiritual. El alma, sensible a lo invisible, percibe antes que el cuerpo lo que está ocurriendo en el plano espiritual. Por eso, muchos creyentes han comenzado a prestar atención a los patrones que se repiten. Y uno de los más claros es el despertar a las 3 de la mañana con inquietud, ansiedad, presión en el ambiente o incluso miedo sin causa aparente. Este fenómeno, lejos de ser psicológico o fisiológico únicamente, debe entenderse como parte de una dinámica espiritual profunda. Satanás no actúa al azar. Cuando ataca, lo hace con estrategia. Y una de sus tácticas más eficaces es atacar mientras el cuerpo descansa. Precisamente porque es el momento en que muchas personas están menos alertas y más expuestas. El enemigo se mueve en las sombras, en lo oculto, buscando acceso a través de la mente. En la noche, cuando la actividad externa disminuye, los pensamientos adquieren más volumen, las emociones se intensifican y el discernimiento, si no ha sido cultivado, se adormece. Por eso, cuando alguien experimenta un despertar súbito a esa hora, acompañado de pensamientos de desesperación, angustia, pánico, sensación de opresión o pérdida de sentido,
no está viviendo un episodio emocional cualquiera. Está siendo blanco de una operación diseñada para debilitar el espíritu y sembrar confusión. La mente es el primer campo de batalla. En 2 Corintios 10, 4-5 se declara: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada pensamiento que aparece con fuerza destructiva en la madrugada puede ser una semilla plantada por el adversario. Y si no se detecta y se confronta con la palabra, comienza a germinar en forma de dudas, culpas, deseos impuros o desesperanza. Uno de los signos más frecuentes de un ataque espiritual durante el sueño es el llamado terror nocturno. No se trata simplemente de pesadillas, sino de experiencias donde la persona se siente paralizada, incapaz de hablar, moverse o despertar completamente mientras percibe una presencia opresiva en la habitación. Estos momentos no son producto de la imaginación. Son manifestaciones espirituales reales que buscan infundir miedo y controlar el ambiente. Job 4:13-15 relata una escena que ilustra esto. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Esta descripción, incluida en las Escrituras, revela que los espíritus pueden manifestarse en medio del sueño, buscando generar terror, desconcierto y desestabilización emocional. No es casualidad que estos episodios ocurran precisamente en la madrugada. Además del terror nocturno, hay otras señales espirituales que suelen aparecer en este horario: sensaciones de asfixia, ataques de ansiedad repentinos, pensamientos de muerte, imágenes oscuras, voces interiores que incitan al desánimo o a la culpa intensa. Aunque parezcan pensamientos personales, muchas veces son dardos del enemigo. Efesios 6:16 nos exhorta: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cada pensamiento que no está alineado con la paz, la vida y la verdad de Dios debe ser examinado, porque si no procede del Espíritu Santo, está diseñado para desviarte, herirte o manipularte espiritualmente. Este tipo de señales son comunes entre quienes están atravesando transiciones importantes, ¿no? Procesos de liberación, o han empezado a buscar con más intensidad la presencia de Dios. Es en esos momentos cuando el enemigo redobla sus ataques, porque percibe el avance del reino en la vida del creyente. Otra señal espiritual frecuente es el sentimiento de desesperanza súbita. No responde a ninguna causa lógica, no hay un problema visible, pero el alma se siente vacía, sin dirección, como si todo lo que antes motivaba ya no tuviera sentido. Este tipo de ataque busca romper la conexión con la esperanza, que es uno de los pilares más fuertes de la fe. Hebreos 6:19 lo dice claramente: la esperanza es un ancla del alma, segura y firme. Si el enemigo logra arrancar esa ancla durante la noche, la mente comienza a naufragar en pensamientos de derrota, autocompasión o resentimiento. Y si esos pensamientos se consolidan, pueden afectar profundamente la jornada espiritual del creyente durante el día. Lo que ocurre en la madrugada no se queda en la madrugada. Tiene efectos acumulativos que repercuten en la percepción, las decisiones y las emociones del día siguiente. También es común
experimentar lo que muchos describen como una presión en el ambiente. No se ve, pero se percibe. Una densidad espiritual que incomoda, que carga el lugar, que produce ansiedad sin causa aparente. Esta atmósfera es generada por presencias espirituales que buscan establecer dominio sobre ese territorio. Efesios 2:2 menciona al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu al que se refiere la Escritura se mueve precisamente en los espacios donde no hay oración, donde no se establece la autoridad espiritual, donde el ambiente permanece pasivo ante el avance de las tinieblas. Cuando el creyente no ejerce vigilancia en su hogar, en sus pensamientos y en su entorno, el enemigo encuentra acceso para manifestarse. Y la madrugada es el momento que mejor aprovecha, porque muchos están espiritualmente desconectados y emocionalmente expuestos. La sensación de ser observado también es otra señal frecuente. El espíritu humano, diseñado por Dios para conectarse con el ámbito invisible, percibe cuando algo no proviene de lo alto. Cuando en la madrugada el cuerpo se estremece sin razón, cuando los ojos se abren como si respondieran a un estímulo externo, cuando el corazón se acelera sin causa física, no se trata de simple casualidad. Es el espíritu discerniendo un movimiento en lo oculto. Proverbios 20:27 lo explica así: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Si el espíritu está vivo, aunque el cuerpo duerma, permanece atento. Y si percibe la presencia de algo que no proviene de Dios, lanza señales que el creyente debe aprender a interpretar. No para temer, sino para actuar con autoridad y sabiduría. Es clave entender que el enemigo no solo quiere perturbar el sueño. Su objetivo va más allá. Busca debilitar la conexión del creyente con Dios. Si logra interrumpir el descanso con pensamientos oscuros, si consigue sembrar terror o ansiedad en la noche, el alma amanece agotada, confusa, sin ganas de orar, sin ánimo para discernir. Y cuando esa condición se repite noche tras noche, comienza a erosionar lentamente la fortaleza espiritual. El creyente, sin darse cuenta, entra en un ciclo de desgaste donde cada vez le cuesta más conectarse con lo divino. Por eso, la vigilancia espiritual durante la noche no es una opción, es una necesidad. En 1 de Pedro 5:8 se nos recuerda: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El verbo velad no se refiere solo a una actitud general de atención, implica un ejercicio activo de vigilancia, especialmente cuando todo a tu alrededor parece estar en calma. Otra señal de ataque espiritual a las 3 de la mañana es la aparición de imágenes distorsionadas durante el sueño. No se trata de sueños simbólicos ni de visiones espirituales, sino de experiencias cargadas de oscuridad, con figuras demoníacas, paisajes de destrucción o sensaciones de persecución. Estos sueños no son revelaciones de Dios, sino interferencias del enemigo que busca instalar miedo o manipular emocionalmente al creyente. Zacarías 10:2 advierte sobre esto al decir: porque los terafines han hablado iniquidad, y los adivinos han visto mentira, y han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. No todo sueño es de origen divino. Hay sueños que provienen de fuentes contaminadas. Y si se presentan de forma repetitiva durante la madrugada, es una señal clara de que hay una batalla espiritual activa. El creyente no debe normalizar estas señales. No debe asumir que el miedo nocturno, los pensamientos de desesperanza, las imágenes oscuras o los despertares súbitos son parte de una rutina natural. La fe no puede ser pasiva ante la opresión.
La luz no puede convivir con las tinieblas. Cuando el Espíritu Santo habita en una vida, no hay espacio para la confusión. Primera de Tesalonicenses 5:5 declara: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Esta identidad no es simbólica, es una realidad espiritual que debe manifestarse incluso en el descanso. Si durante la noche el enemigo está operando con fuerza, es porque percibe que en esa vida, en ese hogar, en esa atmósfera, hay algo que teme. Por eso ataca, por eso insiste, porque sabe que si logra perturbar el espíritu del creyente en su momento de mayor intimidad con Dios, puede frenar procesos, apagar fuegos y entorpecer llamados. Cada una de estas señales debe ser entendida como un mensaje, no como una amenaza, sino como un aviso. El mundo espiritual es más real que el visible, y lo que ocurre en la noche tiene repercusiones eternas. Si Satanás insiste en atacar a las 3 de la mañana, es porque sabe que esa hora tiene un valor estratégico, pero también es una oportunidad para el creyente que decide mantenerse firme, atento y conectado. Las señales están ahí. Solo falta que los ojos espirituales se abran para interpretarlas, enfrentarlas y transformarlas en escenarios de victoria. Cuando el enemigo encuentra una puerta abierta, no duda en cruzarla, no necesita anunciarse ni pedir permiso. Basta con que haya un resquicio, una grieta espiritual, para que la oscuridad comience a instalarse. La actividad demoníaca durante la madrugada no ocurre en el vacío. Siempre hay una causa, un punto de acceso, un vínculo no resuelto que le permite operar con libertad. Muchos creyentes enfrentan ataques espirituales a las 3 de la mañana sin comprender que el problema no está solo en el horario, sino en el estado del alma. El enemigo no tiene autoridad legítima sobre un hijo de Dios, pero sí puede ganar terreno si ese hijo de Dios ignora los principios espirituales que le fueron dados para mantenerse firme. Las Escrituras nos alertan sobre esto. En Efesios 4:27 se nos dice: ni deis lugar al diablo. La advertencia es clara. No se trata de un acto externo y evidente, sino de una actitud interna que permite que las tinieblas ocupen espacios en el corazón. Una palabra no perdonada, una práctica constante de pecado oculto, una negligencia espiritual prolongada, pueden convertirse en llaves que abren la puerta a la opresión. Y cuando la puerta está abierta, el enemigo entra sin resistencia. La noche, especialmente la madrugada, se convierte entonces en el terreno donde se manifiestan esas consecuencias. Por eso muchas veces la sensación de angustia que se experimenta a las 3 de la mañana no proviene de un ataque nuevo, sino de una grieta que lleva tiempo abierta y no ha sido confrontada con luz. El pecado no confesado es una de las vías más comunes de acceso. Cuando el corazón guarda iniquidad y no la expone ante Dios, esa iniquidad se convierte en un terreno fértil para la culpa, la acusación y la manipulación espiritual. El Salmo 30 y 2, 3 a 4 revela lo que ocurre cuando el alma guarda silencio ante el pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esta carga invisible que comienza como un peso emocional termina afectando el descanso, la paz interior y la sensibilidad espiritual. El enemigo se alimenta de esas zonas grises del alma. Y cuando llega la noche, las activa para que el creyente no encuentre reposo, ni dirección, ni claridad. La falta de perdón también representa una puerta crítica.
No perdonar a quien ha herido, traicionado o defraudado no es simplemente una decisión emocional. Es una concesión legal en el mundo espiritual. Jesús lo dejó establecido en Mateo 6:14 a 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta advertencia no se refiere solo a la relación con Dios, sino al acceso que el enemigo puede tener cuando encuentra un corazón endurecido. El rencor no solo contamina las emociones, también distorsiona la percepción espiritual. A las 3 de la mañana, cuando el alma queda expuesta, ese rencor mal gestionado puede convertirse en la vía directa para una opresión demoníaca que impide el descanso, alimenta pensamientos destructivos y mantiene al creyente en ciclos de angustia que parecen no tener fin. El descuido espiritual cotidiano es otra grieta que, aunque silenciosa, se ensancha con el tiempo. Cuando la oración se vuelve esporádica, cuando la palabra deja de ser el alimento diario, cuando el ayuno es reemplazado por distracciones constantes, el espíritu comienza a debilitarse. Y un espíritu débil es fácilmente vencido por cualquier embestida del enemigo. No importa cuánto conocimiento se tenga, cuánta doctrina se haya aprendido, si la vida devocional ha sido descuidada, el alma pierde su filo, su escudo, su fortaleza. Jesús mismo lo dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sin vigilancia constante, sin oración activa, la madrugada se convierte en el escenario donde esa debilidad se expone. Es en ese momento donde el adversario lanza sus dardos, sabiendo que no encontrará resistencia. El consumo de contenidos impuros, violentos o cargados de oscuridad es otra forma de abrir puertas. Lo que entra por los ojos y los oídos no se queda en la superficie. Afecta el alma, alimenta la mente, moldea la sensibilidad espiritual. Cuando una persona se expone repetidamente a películas, canciones, imágenes o juegos con contenido inmoral o demoníaco, su espíritu comienza a aceptar lo que antes le incomodaba. La conciencia se adormece, la visión se nubla, el discernimiento se reduce. Y sin darse cuenta, ha creado un ambiente favorable para la opresión. No es extraño que quienes se exponen a estos contenidos comiencen a tener pesadillas, parálisis del sueño o sensaciones extrañas durante la madrugada. El enemigo no necesita una gran apertura. Le basta una constante repetición de estímulos contaminantes para establecer su influencia. Lamentaciones 3:51 declara: mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Lo que se contempla con ligereza puede afectar profundamente la vida espiritual. Los vínculos con prácticas ocultistas, aunque sean considerados inofensivos o culturales, también representan una entrada directa. Consultas con horóscopos, lectura de cartas, limpias energéticas, rituales para atraer prosperidad o amor. Todo lo que invoque fuerzas fuera del reino de Dios deja una huella espiritual, aunque se haga una sola vez, aunque se diga que fue por curiosidad o por tradición familiar. El mundo espiritual no se mueve por intenciones, sino por actos. Deuteronomio 18:10-12 lo establece con contundencia. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Quien abre la puerta a esas prácticas, aunque sea de forma pasiva, está dando autoridad al enemigo
para operar. Y lo hace especialmente en la noche, cuando el discernimiento está más vulnerable. Los objetos consagrados a lo oculto, heredados o adquiridos sin conocimiento, también pueden cargar un ambiente y provocar ataques espirituales durante la madrugada. Amuletos, imágenes religiosas no bíblicas, estatuillas, libros dentro de magia, elementos decorativos con símbolos esotéricos, incluso souvenirs de viajes a lugares espiritualmente contaminados pueden ser canales de influencia demoníaca si no han sido discernidos y purificados. El enemigo utiliza estos objetos como puntos de contacto. Aunque no se les rinda culto, aunque parezcan inofensivos, su sola presencia puede contaminar el ambiente espiritual de una casa y abrir puertas a manifestaciones nocturnas. Josué 7 relata cómo un solo objeto prohibido, escondido por Acán, trajo derrota a todo el campamento de Israel. El versículo 13 registra la instrucción de Dios. Santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. La victoria espiritual no depende solo de la oración, sino también de la limpieza del entorno. El uso descuidado de palabras y declaraciones también puede abrir puertas sin que el creyente lo advierta. Cada palabra pronunciada tiene poder, y en el ámbito espiritual, lo que se decreta en la tierra tiene repercusión en los cielos. Mateo 12, 36 a 37 lo expresa con claridad. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Palabras de maldición, quejas constantes, burlas, autodeclaraciones de ruina o muerte. Todo lo que no está alineado con la palabra de Dios puede convertirse en una brecha. El enemigo escucha lo que se declara con ligereza, y si esas palabras le dan un argumento, él lo utiliza. La madrugada entonces se transforma en el campo donde esas palabras comienzan a materializarse en forma de temor, insomnio, opresión o confusión mental. El alma dividida entre dos reinos también representa una puerta abierta. No se puede servir a Dios con el corazón dividido. Cuando una parte del alma quiere agradar a Dios y otra parte aún está sujeta a los deseos del mundo, se crea un conflicto espiritual que impide el fluir del Espíritu. Santiago 4:4 lo dice sin rodeos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Esa duplicidad de corazón es un terreno fértil para el enemigo, porque mientras el creyente no decida rendirse por completo, seguirá dejando grietas por donde las tinieblas operan, y lo hacen especialmente en la noche, cuando el cuerpo duerme, pero el alma queda expuesta. Todas estas puertas abiertas no solo permiten ataques durante la madrugada, también distorsionan la sensibilidad espiritual, impiden escuchar la voz de Dios y provocan sequedad en la vida devocional. A las 3 de la mañana, cuando el Espíritu de Dios desea hablar, revelar o consolar, el enemigo interfiere, aprovechando las puertas sin cerrar. La solución no es ignorar estas señales, ni atribuirlas a causas naturales. Es necesario hacer una revisión profunda, una limpieza espiritual consciente, una rendición total al Señor. Solo cuando todas las puertas han sido cerradas, cuando no hay acuerdo oculto con la oscuridad, el enemigo pierde todo acceso. Solo entonces la madrugada deja de ser un campo de batalla
y se convierte en un altar de revelación y comunión con Dios. Cuando el enemigo se levanta con fuerza a las 3 de la mañana, no lo hace porque puede vencerte, sino porque espera que no recuerdes quién eres. En ese instante donde el cuerpo despierta con sobresalto, donde la atmósfera se siente densa, donde el silencio se vuelve amenazante y la mente no encuentra reposo, no estás solo. Si estás en Cristo, estás revestido de autoridad, pero una autoridad que no se ejerce es como una espada que nunca se desenfunda. No es la hora lo que define el desenlace, es la posición que tomas en medio de esa hora. La oscuridad puede rodear tu habitación, pero si el Espíritu de Dios habita en ti, eres luz incluso en medio del valle más tenebroso. No se trata de sentir valentía, se trata de saber lo que la palabra ya ha decretado sobre ti. En momentos de ataque espiritual, la reacción natural puede ser el temor, el desconcierto o la parálisis. Pero el espíritu no se rige por reacciones naturales. El espíritu se alimenta de verdad, y la verdad que ha sido sembrada en lo íntimo se activa cuando todo a tu alrededor intenta apagarla. La autoridad del creyente no nace del esfuerzo humano, sino de la obra terminada de Cristo. Lucas 10:19 declara sin ambigüedad: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa potestad no es simbólica, es literal, activa, viva. Es una delegación espiritual que transforma el miedo en certeza, la debilidad en poder y la madrugada en un altar de conquista. El enemigo no resiste a un creyente que camina en obediencia y habla bajo la unción de esa autoridad. Las 3 de la mañana no son una trampa, son una cita, una oportunidad que el enemigo quiere convertir en derrota, pero que el Espíritu Santo puede usar como plataforma de revelación. La autoridad espiritual se manifiesta cuando se reconoce que todo intento del enemigo de traer confusión puede ser destruido con una palabra alineada al reino. La voz que proclama las promesas de Dios, que exalta el nombre de Jesús, que levanta murallas de intercesión, tiene más peso en el mundo espiritual que cualquier sombra que intente oprimir. Cuando un hijo de Dios se levanta a esa hora y comienza a declarar la palabra, el ambiente cambia. No porque sea una repetición mágica, sino porque el verbo ungido establece gobierno. Hebreos 4:12 lo confirma con fuerza, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. No hay atmósfera densa que no retroceda cuando esa espada se desenvaina con fe. Las fuerzas de las tinieblas operan sobre la base de legalidad. No pueden tocar donde no tienen permiso. Y donde la sangre del Cordero ha sido aplicada, donde la vida ha sido rendida a Cristo, no hay lugar para la invasión. Pero la autoridad no se sostiene solo con una confesión pasada. Es una decisión constante. La madrugada es un momento de guerra, porque en ese tiempo el cuerpo calla, pero el espíritu habla. La habitación se convierte en campo de batalla. Y allí el creyente decide si se somete al temor o se levanta como intercesor, como guerrero, como hijo que sabe que su voz tiene eco en los cielos. Salmo 149, 5-6, lo proclama con claridad. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, sobre la cama, en medio de la noche, con voz firme y espada desenvainada. Así se ejerce la autoridad. El enemigo odia al creyente que conoce su posición,
porque ese creyente no negocia con las tinieblas, no se rinde ante la opresión, no acepta pensamientos prestados por el infierno, no permite que una atmósfera determine su condición espiritual. En vez de esconderse bajo el temor, se levanta bajo la cobertura del Espíritu y proclama con autoridad lo que Dios ha dicho. Filipenses 2:10 recuerda que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla, no solo en los cielos, sino también en la tierra y debajo de la tierra. Esa es la dimensión de la autoridad. No es emocional, es absoluta, es legal, es eterna. Por eso, cuando a las 3 de la mañana una voz se eleva desde un corazón rendido, el infierno tiembla y las cadenas comienzan a romperse. En lugar de ceder ante la inquietud, el creyente tiene armas. No necesita luz natural para iluminar la oscuridad. Tiene lámpara espiritual. No necesita que otros oren por él. Se ha aprendido a interceder con su boca y a guerrear con su alabanza. El Salmo 119, versículo 62, revela una clave poderosa. A medianoche me levantaré para alabarte por tus justos juicios. No es casualidad, hay algo especial en la voz que adora en medio de la noche. Esa alabanza no es entretenimiento, es una declaración de fe. Es una espada que se levanta contra la confusión. Es una antorcha que enciende el cuarto más frío. Es un muro que resiste todo ataque. La alabanza rompe cadenas, no porque el enemigo se asuste con canciones, sino porque esas canciones, cuando brotan del Espíritu, llevan la fragancia de la presencia de Dios. Y donde Él está, las tinieblas no pueden permanecer. La autoridad se activa también cuando se proclama la palabra en voz alta. No es necesario sentir que algo sucede. El poder no depende de lo que se percibe, sino de lo que ha sido decretado. Isaías 55, 11 asegura: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando esa palabra es hablada con fe en medio de la noche, produce efecto, desata luz, ordena los pensamientos, rompe ciclos, expulsa toda presencia que no sea del Espíritu Santo. No importa si los ojos están cargados de sueño, no importa si las manos tiemblan. Cuando el Espíritu se alinea, la atmósfera responde. Otro acto de autoridad es la imposición de manos sobre uno mismo, sobre los hijos, sobre el hogar. No como un ritual vacío, sino como una señal de pertenencia, de cobertura, de pacto. El creyente que sabe quién es en Cristo no necesita esperar que otro venga a orar. Puede declarar: esta casa está cubierta, esta mente está alineada, este cuerpo está consagrado. Esta atmósfera es del Espíritu de Dios. Éxodo 12 narra cómo, en la noche más oscura de Egipto, la sangre en los dinteles protegía del destructor. Esa sangre sigue hablando. Y cuando se proclama su poder, el enemigo retrocede. No porque escuche un grito, sino porque reconoce una marca. La marca de una vida redimida. La marca de un corazón bajo pacto. La marca de un hogar que no será tomado como terreno enemigo. En la madrugada también se ejerce autoridad cuando se rompe el silencio con lenguas espirituales. El lenguaje del cielo no se limita al entendimiento humano. Cuando el Espíritu ora, el infierno no puede interceptar. Primera de Corintios 14, 2 lo confirma. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. A las 3 de la mañana, cuando el alma no encuentra palabras, el Espíritu puede hablar. Y lo hace con autoridad, con poder, con revelación. No necesita traducirse, necesita fluir. Porque en ese fluir hay guerra, hay rompimiento, hay liberación. El enemigo no puede resistir una lengua que no puede controlar. La autoridad también se fortalece cuando el corazón se postra. No siempre la guerra se libra de pie. A veces la
La victoria se obtiene de rodillas. El enemigo desprecia al orgulloso, pero teme al humilde, porque la humildad atrae gracia, y donde hay gracia, hay respaldo. Santiago 4:6 dice que Dios da mayor gracia al humilde, y unos versículos después añade: resistid al diablo y huirá de vosotros. No es posible resistir sin primero someterse, y el sometimiento no es debilidad, es alineación, es fuerza bajo control, es el acto de decirle al cielo: yo no me pertenezco, yo te obedezco, yo camino bajo tu gobierno. Y cuando esa postura es real, el enemigo huye, no porque vea un cuerpo, sino porque discierne una vida bajo autoridad. A las 3 de la mañana se define más que un momento, se define una postura. Si se responde con pasividad, el enemigo insiste. Si se responde con autoridad, el enemigo se repliega, porque no está autorizado a tocar lo que ha sido consagrado. Pero esa consagración debe ser renovada, sostenida, activada. El creyente no puede confiarse en experiencias pasadas. Cada noche es una nueva oportunidad para ejercer la autoridad con frescura, con discernimiento, con pasión, no desde la emoción, sino desde la convicción, no desde la reacción, sino desde la posición. Cuando esa autoridad se vuelve estilo de vida, la madrugada deja de ser un campo de batalla constante. Se transforma en un lugar de comunión, de reposo espiritual, de decretos proféticos, de pactos renovados. Se convierte en el momento donde la voz del Espíritu no es apenas susurro, sino instrucción clara. Donde las lágrimas no nacen del miedo, sino de la presencia. Donde la palabra no es repetición, sino espada activa. Donde el creyente no sobrevive, sino gobierna. Porque ha entendido que la noche no es enemiga, sino escenario. Y que el enemigo no tiene la última palabra cuando un hijo de Dios decide hablar. La noche no es solo un espacio de silencio. Es también el escenario donde Dios ha manifestado su poder de formas que transformaron destino. La oscuridad, que para muchos representa miedo o confusión, en las Escrituras es frecuentemente el contexto donde la gloria de Dios desciende con más claridad. La madrugada, lejos de ser territorio exclusivo del enemigo, ha sido desde tiempos antiguos el momento elegido por el Espíritu para levantar intercesores, romper cadenas y desatar propósito. Cuando todo parece dormido, el cielo trabaja. Y es precisamente en ese tiempo donde la oración se vuelve más aguda, más eficaz, más penetrante. En la quietud de la madrugada, las voces que se levantan no son confundidas por el ruido del día. Y lo que se ora en secreto tiene resonancia en el trono eterno. No es casualidad que el mismo Jesús buscara esos momentos para encontrarse con el Padre. Marcos 1:35 lo registra con claridad. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. La hora no era un detalle secundario, era parte del diseño espiritual. Era en la madrugada donde se afirmaba la agenda divina que luego se manifestaría en el poder del día. Esa búsqueda intencional en medio de la oscuridad no era un acto religioso, era una estrategia espiritual. Mientras otros dormían, Jesús establecía autoridad en el Espíritu. Mientras el mundo reposaba, Él se alineaba con el propósito del Padre. Porque quien ora en la noche conquista en el día. Nada de lo que ocurre en lo visible es ajeno a lo que primero fue sellado en lo secreto. Y el que conoce esta verdad entiende que la madrugada no es una interrupción del descanso, sino una convocatoria del cielo. También en medio de la noche, el apóstol Pablo y Silas, encarcelados injustamente, decidieron alabar.
no cuando el sol brillaba, sino en el momento más oscuro de sus circunstancias. Hechos 16, 25 a 26 nos dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. La hora no fue un adorno literario, fue una declaración profética. En la medianoche, cuando el enemigo creía haber encerrado el propósito de Dios, el cielo respondió con liberación. La oración nocturna no solo rompió las cadenas de ellos, sino también las de quienes estaban a su alrededor. Así actúa la oración que nace en la oscuridad. No solo libera al que la hace, sino que impacta el entorno, sacude estructuras, cambia atmósferas. David, el hombre conforme al corazón de Dios, también comprendía el poder de buscar al Señor en medio de la noche. No como un recurso de emergencia, sino como una disciplina espiritual. El Salmo 119, versículo 62, lo confirma. A medianoche me levantaré para alabarte por tus justos juicios. No se trata de romanticismo espiritual. Se trata de reconocer que cuando el alma busca a Dios en medio del silencio más profundo, la respuesta no tarda, porque Dios honra a quienes no lo buscan solo cuando hay necesidad, sino también cuando todo está en calma. La noche para David no era un impedimento, era una oportunidad. El rey que conquistó gigantes sabía que las verdaderas batallas se ganaban en el lugar secreto, antes de que el enemigo se levantara. Incluso el profeta Daniel, siendo ya un hombre de edad avanzada y rodeado de adversarios que deseaban su destrucción, mantenía una vida de oración constante. Aunque sus enemigos intentaron apagar su fe, él continuó orando 3 veces al día. Pero fue en la noche cuando recibió una de las visiones más poderosas, después de haber pasado tiempo en oración y ayuno. Daniel 10:12 revela lo que el ángel le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. No fue en el bullicio del palacio donde llegó la respuesta, fue en la quietud de la noche, cuando el corazón estaba totalmente entregado. Las respuestas que cambian generaciones no siempre llegan cuando uno lo espera, pero siempre llegan cuando el corazón está alineado con el cielo, incluso si es en la hora más oscura. En la noche también actuó el ángel del Señor que salvó al pueblo de Israel durante la 10ª plaga en Egipto. Éxodo 12 relata que fue en la madrugada cuando el ángel pasó, y cuando los hogares que estaban cubiertos con la sangre del Cordero fueron preservados. No fue en medio del día, fue en la noche. Esa cobertura, esa protección, esa instrucción divina se activó en el tiempo que muchos consideran peligroso. Pero lo que para el mundo es terror, para los hijos del pacto es refugio. Quien ora bajo la sangre del Cordero no teme a la oscuridad, porque la noche ya no representa juicio, sino señal de pacto. Incluso el mismo Jesús enfrentó su mayor agonía espiritual en la noche, en Getsemaní. Fue allí donde su sudor se convirtió en sangre, donde su alma fue quebrantada, donde su decisión fue afirmada. Lucas 22:44 registra: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La madrugada fue testigo del momento donde la obediencia superó al dolor, donde el Hijo se sometió completamente al Padre, donde se selló la victoria de la cruz. La noche no apagó su propósito, lo confirmó. Estos ejemplos no son historias antiguas, son patrones espirituales que siguen activos. Cada vez que un creyente se levanta en la madrugada y ora
se conecta con esa línea invisible que atraviesa el tiempo. Se alinea con los que en silencio doblaron sus rodillas cuando el mundo dormía y provocaron que el cielo se moviera a su favor. La oración nocturna no es casualidad ni superstición. Es una herramienta bíblica, efectiva, poderosa. Cuando el enemigo ataca en la noche, es porque teme lo que sucede cuando un hijo de Dios decide responder en esa misma hora, no con temor, sino con oración. La madrugada, lejos de ser solo un tiempo de ataque, puede convertirse en un espacio de revelación y victoria cuando el creyente comprende la dimensión espiritual de cada instante. Lo que el enemigo busca usar para sembrar miedo y confusión puede ser redirigido como un canal de intimidad con Dios, como un momento donde la luz del Espíritu resplandece en lo secreto. Salmos 63, 6 a 7, describe este encuentro. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, medito en ti en las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro, y en la sombra de tus alas cantaré con júbilo. La quietud de la noche se convierte en un escenario donde la mente y el corazón se alinean con la verdad eterna, donde cada pensamiento de temor es reemplazado por convicción, donde cada sombra es atravesada por la presencia. La adversidad que se intensifica en la madrugada no es el final de la historia. Isaías 61:2 recuerda: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Lo que para muchos es momento de angustia, se convierte para el creyente vigilante en la oportunidad de recibir dirección divina, discernimiento y fortaleza. Cada ataque que intenta robar la paz puede ser transformado en una revelación de propósito, en un instante donde la oración, la proclamación y la adoración abren ventanas celestiales. El Salmo 91 ofrece una cobertura completa ante la acción del enemigo. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Este versículo no es promesa pasiva, sino una invitación a ejercer autoridad, a declararla, a vivirla con conciencia y fe. La madrugada puede ser un momento estratégico para declarar estas palabras, para establecer límites en el mundo espiritual y para posicionar el alma en victoria sobre cualquier intento de opresión. Allí donde el enemigo esperaba temor, el creyente puede establecer fe. Allí donde esperaba desánimo, puede establecer paz. Allí donde esperaba oscuridad, se despliega luz. Cada instante de la noche se convierte en oportunidad cuando se entiende que la guerra espiritual y la intimidad con Dios no están separadas. La oración y la alabanza son armas y canales simultáneamente. Efesios 6:18. Exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La madrugada no es excepción. La hora de mayor ataque puede ser la hora de mayor revelación. Si el creyente reconoce que en lo secreto se forja la victoria que se manifestará a la luz del día. Todo ataque, toda presión, toda sombra puede ser transformada en un recordatorio de la soberanía de Dios, de su cuidado, de la autoridad que ha delegado al Hijo que permanece firme. La victoria no depende de ausencia de enemigos, sino de presencia activa del Espíritu. Cada 3 de la mañana puede convertirse en un altar donde la luz y la autoridad se ejercen plenamente, donde la oración disipa la confusión y la revelación se convierte en guía. Es la oportunidad de comprender que la oscuridad no define la jornada, sino que el que permanece en Dios transforma cualquier hora de ataque en un tiempo de victoria, confirmación de propósito y manifestación de poder divino. En la madrugada, cuando todo calla,
la voz de Dios resuena más clara y quien escucha recibe la herencia de la victoria. Lo que ahora queda no es un repaso, sino una ordenación de sentido. Que la madrugada no sea solo un lugar de resistencia, sino la forja donde se esculpe una vida con propósito. Hay en la noche una cadencia que educa el alma para ver más allá del día inmediato. Allí se despiertan intuiciones, se afinan convicciones y nace una fidelidad que no se mide por los aplausos, sino por la constancia en lo invisible. Esta conclusión te invita a asumir un llamado distinto. Convertir esas horas en la matriz desde la cual tu día entero cobra dirección y fruto. No se trata de repetir fórmulas, ¿no?, sino de asumir una postura artística y sacerdotal ante el tiempo. Custodiar tus sueños, vigilar la calidad de tus pensamientos, ordenar tus afectos para que sirvan al reino y no a la inercia. Ser guardianes de la madrugada implica aprender a traducir lo recibido en silencio en decisiones que transformen familias, comunidades y oficios. Es tomar la energía de lo secreto y hacerla generosa. Convertir la intimidad con Dios en entrega práctica, en trabajo honesto, en creatividad que sana y en palabras que construyen. Imagina una generación que herede no culminaciones, sino ritmos, rutinas de respeto por el silencio, prácticas que nutren la imaginación espiritual, hábitos que enseñan a los jóvenes a discernir y a velar. Eso es legado. No meros resultados, sino una cultura espiritual que enseña a habitar el misterio sin miedo, a interpretar las noches sin pánico y a encender luz donde otros esperan sombras. La Escritura habla de linaje y de transmisión. La fe avanza cuando lo interior se vuelve lección viva para el que viene detrás. Por último, recibe esto como una convocatoria. No es un mandato frío, sino una invitación a creatividad sagrada. Usa tus horas ocultas para escribir, para orar en silencio, para planear obras de justicia, para componer cánticos que eleven la ciudad caída, para sembrar ideas que perduren. Que la madrugada sea el taller donde se forjan proyectos que dignifiquen, la cámara donde se pule el carácter y la fábrica donde la esperanza se hace oficio. Y ahora, con la noche ya comprendida no como amenaza, sino como origen, pregúntate, ¿qué obra comenzarás hoy que solo pudo nacer en la oscuridad? ¿Estás dispuesto a dejar que esa obra hable de Dios cuando amanezca?